estar acá con ustedes. Y bueno, los oradores de hoy, esto hicimos que fuera un conversatorio bien informal, bien entre amigos, y los oradores no necesitan presentación. Guillermo, Omar son amigos de la casa, y esta charla es la charla para su incorporación como académicos de la Academia Nacional de Economía. Así que la dejo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Hablamos con Omar que en realidad tenemos que organizar un asado a todos ustedes, porque venir un día como hoy es un acto de amistad que tiene que ser reciprocado rápidamente. Pero gracias a todos por estar aquí. Después yo me voy a permitir al final, más bien, hacer algunas reflexiones sobre la amplitud de la academia, por lo menos de recibir a un embajador que no es economista, y entonces no sé si eso habla bien o habla mal de la academia. Tiendo a pensar de que habla muy mal, pero en todo caso... Exactamente, pero eso habla mal de otra academia allá arriba. Pero en todo caso la generosidad de recibirnos hoy y también a esta casa. Con Omar dijimos de conversar entre nosotros como una forma de reciprocar este gesto de la academia hacia nosotros, más que hacer dos conferencias. Y eso me parece que fue una buena idea, y sobre todo porque en un día como hoy a lo que llama sea justamente un conversatorio. No sé si queréis algunas palabras preliminares. Bueno, que tampoco encuadro perfectamente aquí, dado mi historia de ingeniero eléctrico. Después yo voy a explicar cuál es la diferencia entre un economista, un diplomático y un ingeniero. Yo lo que puedo decir es que los ingenieros sabemos que somos capaces de hacer cualquier cosa, incluso economía. Muchas gracias por recibirnos. Es un gusto estar aquí. Muchas caras conocidas, muchas caras amigas, pero también el reconocimiento que implica. Hace un rato estaba hablando con la calle Pau y me decía, bueno, pero yo te fui ampliando bastante la cabeza, me decía él. Y decía, sí, vos no, me obligaste a que me ampliara la cabeza. Y es un poco lo que me fue pasando en los últimos años, pero en realidad es un poco la historia que tengo desde mucho tiempo atrás, certificando actividades. Así que lo que me faltaba era estar en la Academia de Economía. Muchas gracias por recibirme. Ojalá podamos hacer un aporte. Y respecto de la charla de esta, tengo bastante miedo de Guillermo. Porque, bueno, vamos a ver cómo va a salir. Adelante. En la presentación de la reunión de hoy había 4 preguntas. Y lo único que concertamos con Omar fue no comenzar por ellas, que nos parecía bueno contestarlas a lo largo de la conversación, pero no comenzar con ellas. ¿Y por qué nos parece que es bueno dar un pasito para atrás y ver un poco el panorama un poco más amplio? Quizás porque estamos, yo por lo pronto, aturdido de todas las noticias, entre otras las que provienen de Washington, pero no únicamente. Y tratar, yo creo que es bueno que si lo que nos proponemos, y es lo que proponen esas 4 preguntas, pensar sobre Uruguay en términos prácticos y en términos de qué hacer, que es lo que muchos nos preguntamos, lo conveniente es primero tratar de explicarnos mínimamente qué es lo que está pasando, o cómo interpretamos nosotros lo que está pasando. Y lo que está pasando desde mi punto de vista, y para arrancar esta conversación y para que después comencemos este diálogo, mi planteo es que estamos ante algo, en primer lugar, que se viene de alguna manera, si nos referimos a la política comercial americana, algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, y que es, más allá de las propuestas y las acciones y las orientaciones de política, en particular de política comercial que están teniendo los Estados Unidos,
En realidad esto responde a algo más profundo, más estructural, que viene desde hace por lo menos una década y media, por lo menos. Yo lo resumiría en que se han quebrado determinados equilibrios, y en particular, para centrarlo en materia de política comercial, se ha quebrado un cierto equilibrio resultante de la ronda Uruguay del GATT en 1995 y de la negociación, muy particularmente de la negociación de la OMC con China. Los equilibrios que hasta ese entonces, y que vamos a tratar de describir o comentar después a lo largo de la charla, esos equilibrios existentes se han ido rompiendo con un telón de fondo, además, de aceleración de la revolución tecnológica y de la aceleración, desde mi punto de vista, del cambio climático y la desaceleración demográfica a nivel mundial, con concentración de la población, sobre todo a nivel urbano. Después podemos profundizar. Entonces tenemos un escenario con un telón de fondo, con estas tres grandes aceleraciones, y a su vez una ruptura de un equilibrio pautado en 1995, en realidad a fines de 1994, y en el 2001 con la entrada de China al OMC. Es una reacción a todo eso, más al telón de fondo, confundiendo causas con efectos, adoptando políticas quizás cerradas, instrumentos cerrados y diagnósticos cerrados, y sobre todo comunicados muy erradamente, y generando reacciones que también las vamos a describir. Pero ese es el gran telón de fondo. No es de ninguna manera la asunción del señor Trump como presidente de los Estados Unidos en su segunda presidencia, con sus características. Hay unas realidades detrás de todo esto bien importantes que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, y muy desapasionadamente y muy objetivamente en cuenta, para poder nosotros posicionarnos en lo que Uruguay pueda, con un cierto grado de independencia, postular, promover o adoptar como políticas propias. Lo que es claro que tenemos una cosa que es absolutamente cierta: la incertidumbre en niveles altísimos a nivel histórico, la incertidumbre respecto a la política económica de los Estados Unidos y de la política comercial, impactando el resto de las incertidumbres como un elemento absolutamente novedoso en cuanto a los niveles de incertidumbre. Hasta ahí llego para comenzar. Bueno, yo le voy a agarrar por otro lado la cosa. ¿Qué querés que le venga? No hay nada para ver. A mí me parece que toda esa dinámica que relata Guillermo, que está perfectamente clara, se complementa con una dinámica mucho más social. Y llamémosle de cambio en el modo de producción industrial, que desde fines de los 90 en los países desarrollados se va languideciendo por razones obvias, lo cual para mucha gente es muy bueno porque permite un trabajo mucho más. El horizonte económico de la clase media baja de los países desarrollados es muy chato y su formación decayendo. Y en ese contexto se producen los espejismos respecto de dónde están los responsables de ese problema. Y es muy fácil tirarlos afuera de fronteras y decir que la culpa de esto es de China. Y eso es territorio fértil para la demagogia, y la demagogia es territorio fértil para los falsos remedios. Y ahí sí le quiero cargar algún kilito al señor Donald Trump, que Guillermo no, él es bastante trumpista. No, o sea, compartiendo las bases estructurales
que él plantea, creo que arriba hay una capa política que también explica por qué se toman estas medidas y no otras. Y de alguna manera, como no solo en Estados Unidos, sino en muchos lados del mundo, estamos viendo resurgir las visiones de cerrarse a nacionalistas, de fragmentar la cosa y sobre todo de buscar un culpable. Y cuando uno encuentra el culpable afuera, no resuelve sus problemas. Y es lo que pasó en América Latina durante muchísimos años. Acá somos hijos de las venas abiertas de América Latina. Un libro que decía que la culpa era España, Inglaterra y también Portugal. Y ahora es a los yanquis que nos toca, no lo decía el libro, es una canción, pero lo entrevería ahí un poco, que les toca actuar. Y entonces América Latina estuvo muchos años diciendo, bueno, hay que romper con el imperialismo y ahí lo vamos a desarrollar. Bueno, cuando uno entra en ese tipo de lógica, es más la demagogia la que crece que la racionalidad, y cuando crece la demagogia, las soluciones las que se buscan son soluciones efectistas que no son reales. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es un poco eso, encarnado en una persona muy, muy especial, que tiene esa capacidad de actuar con mucha potencia y con poco miramiento. Pero es verdad que este tema arrancó antes de su primera presidencia incluso. Y es verdad también que los Estados Unidos vienen tomando este tipo de medidas de forma paulatina hace más tiempo. También es verdad que China es una parte cada vez más importante de la ecuación, y que no han sabido cómo manejarla después de que brillantemente la integraron a la economía mundial para éxito de todos. Pero bueno, los desafíos de cómo manejar el mundo del comercio con un elefante como China, que además tiene muchas prácticas que pueden ser discutibles, es lo que creo que está atrás de todo esto. Hasta ahí te paso la pelota. A ver, Omar, el comercio siempre fue el chivo expiatorio. En esa búsqueda de razones fuera, creo que la historia está plagada de el comercio es el que nos trae todos los males, las importaciones son las que desplazan mano de obra, etc. Lo que llama la atención es justamente en este momento, creo yo, que es cuando tenemos más evidencia también del progreso y el crecimiento económico que el comercio genera a través de la división y la especialización productiva que esto permite a escala global. Entonces, lo que contrasta es cuando el conocimiento es mayor, la evidencia, en un muy corto tiempo. Yo fui embajador en China cuando el 70% de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Hoy es solo el 7%. Entonces, esa revolución que se ha dado también nos da una revolución de conocimiento sobre las ventajas del comercio internacional. Entonces, una pregunta casi filosófica que yo me hago es ¿cómo puede ser que siga siendo el buque emisario cuando tenemos tanta evidencia acumulada de que el crecimiento económico en buena medida está determinado no solo por la ganancia de productividad que puedan estar dándose, sino por la especialización productiva a nivel global y por justamente permitirnos como humanidad alcanzar un determinado nivel de desarrollo a través del crecimiento económico acelerado que el comercio nos ha producido. Entonces, esto es interesante y ha sucedido obviamente, pero a otra escala en el pasado. ¿Qué sucede? Obviamente, coincido contigo, yo lo definía en 2017, conversarles, reflexionando sobre esto, hablaba de una especie de nuevo ludismo, es decir, un neoludismo, una reacción negativa, no contra los telares, pero sin encontrar una explicación definitiva al significado de la revolución tecnológica, de tener todos los años una duplicación de la velocidad tú lo sabrás mejor que yo, y explicarlo mejor, las tres leyes, no solo la de Moore, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que significa eso en términos de desplazamiento de mano de obra? Todo eso que no se ha sabido de alguna manera canalizar hace explosión desde mi punto de vista, comienza a catalizarse ese proceso a partir de la crisis financiera y después económica y después social del 2008-2009. Sobre todo por la reaparición del Estado. El Estado salvando bancos, necesariamente diría yo, pero sin una explicación a nivel social y político de por qué el Estado tenía que hacer una reaparición en un momento en que el mercado de alguna manera estaba dando todas esas oportunidades que yo estaba mencionando. El punto es que todos estos procesos, si no tienen esta interpretación, una conducción política, lógica, honesta, razonable y donde la lógica prevalezca, estamos frente a un camino bastante complicado que es el que tenemos frente al futuro. Es decir, estamos frente a un pensamiento que no es necesariamente racional a los efectos de dar respuesta a un fenómeno que podemos interpretar, que tiene todas estas manifestaciones productivas, sociales, y ciertamente un reflejo en la política comercial, pero que si no hay diría yo, una aproximación lógica, sino emocional. Este es el punto. Emocional y consecuentemente demagógica y populista, los caminos por los cuales estamos entrando son muy peligrosos. Más aún si vamos contra un sistema, y a poco vamos a ir entrando en el tema, contra un sistema internacional basado en normas y simplemente nos aferramos a la razón del poder. Entonces estamos yendo a ciertamente un panorama mucho más en la aguja hobbesiano que ciertamente kantiano como el que habíamos llegado ahora. Después me gustaría aterrizar en ejemplos bien concretos de todo esto, pero antes que nada, Omar. Está complicado. A ver, yo iría por el lado de... No sé si meterme por este camino porque es un camino complejo, pero para mí hay una clave que está en la velocidad de los cambios y los soportes que le dan a la gente identidad. La gente, cuando yo era niño, digamos, tienes el tema de, bueno, mis amigos, mi familia, mi barrio, eventualmente mi religión, si tengo religión, mi club, y eso hace mi identidad y la voy a tener para toda la vida. Y hoy estamos en una mucho más fluida de la situación. Mis amigos, fenómenos, pero muchos de ellos hace tiempo que no están acá o están en un proyecto distinto. Mi familia es mucho más volátil porque de repente mis padres se separaron, formaron nuevas familias. De los clubes no voy a hablar y por supuesto que los barrios dejaron de tener esa identidad urbana que tenían. Y estoy hablando de esto como un ejemplo de los pilares que hacen a la identidad de una persona proyectándose a lo largo de una vida en una persona común y corriente. Entonces eso hoy no está. El trabajo, que era el otro gran articulador, también va a cambiar muchas veces en la vida de la persona, incluso del lugar geográfico y probablemente hasta de estatus económico, porque puedo tener años muy buenos y años no tan buenos. Y voy a tener una vida cultural muy larga, entonces eso me puede pasar. Por la esperanza de vida mayor, una cantidad de cosas. Entonces todo eso hace que la gente tiene que estar preparada para un mundo de cambio. A lo cual la contracara de eso es la transformación productiva que tú decías, y el aumento de productividad y todo lo demás. Entonces, si teníamos en los 60 un mundo rígido que hacía que los jóvenes dijeran vamos a romper todo, vamos por la revolución, porque vamos a cambiar el mundo nosotros, porque estos son unos viejos aburridos. Hoy tenemos un mundo muy volátil que en realidad los jóvenes dicen yo me quiero refugiar en una identidad media rara que me inventé, que me pinto el pelo de rojo, porque eso me da identidad. Y en ese contexto más psicológico, por eso digo que no sé si meterme en esta historia, priman las emociones sobre la razón muchas veces. Prima el miedo a lo que me tiene deparado el futuro, o prima el odio hacia el que es diferente, porque
enfermedad manija, el problema lo tiene es ese, y entonces la racionalidad se debilita y se fortalece los discursos irracionales. Y bueno, entonces es fácil echar la culpa al comercio, al cambio técnico, pero en el fondo hay un problema real, que es que la gente no está preparada para atajar esta historia. Y no está preparada porque el mundo está cambiando cada vez más rápido. Pero no está preparada más porque los sistemas educativos no nos prepararon para ello. Pero mucho peor que eso, no está preparada porque la gente no está culminando su nivel educativo en muchísimos países. Entonces es todo territorio para que las emociones primen sobre la razón, porque si no sabes dónde estás navegando, te cuentan un cuento sencillito de que la culpa de todo la tiene tu vecino. En Uruguay estamos todavía en una etapa, yo diría, menos trágica que todo esto. Todavía tenemos una sociedad muy integrada, no tenemos esta cuestión del odio al que es diferente instalado adentro nuestro. Hay que cuidarlo, porque lo estamos viendo en las sociedades desarrolladas como este problema está recontrainstalado. Obviamente que los movimientos migratorios también, pero volviendo a tu pregunta inicial, sí, es bien paradójico que lo que en realidad tenemos, que son niveles de vida muy superiores a los que teníamos hace 50 o 60 años, con niveles de consumo y de acceso a cosas increíbles, con niveles de pobreza mucho menores en la humanidad, por esta historia más psicológica de tener miedo a la volatilidad y a la incertidumbre, termina siendo el caldo de cultivo de ruptura de reglas, situaciones mucho más volátiles, pero además por decisiones equivocadas, en fin. Capaz que hubo un tema también de comunicación del rol del Estado, que tú decías, porque el Estado en la crisis del 2008 fue el gran estabilizador. Y de hecho salió bastante bien el aprendizaje respecto de la crisis del 29. Digamos. El Estado intervino fuertemente y no hubo una gran depresión. Y el sistema financiero se resintió, pero no se cayó. Y sin embargo, aparentemente, no sé si por la URIs de los gobernantes o por qué, bueno, parece que se tiró al niño con el agua sucia. El Estado era bueno para salvarnos de la crisis, inyectar dinero, quantitative easing y todo esto, pero eso no quería decir que el otro era malo, que el comercio era una mala cosa. Sin embargo, aparentemente rebrotaron los nacionalismos, y eso lo ato con el tema de los discursos demagógicos, que fueron naciendo un poco después, y por eso yo lo ato de vuelta con lo que dije al principio, que es ciertas clases medias son las más vulnerables, porque si fuéramos por las clases más pudientes, al revés, volvamos al mundo de hacer negocios que nos está yendo bárbaro, y si fuera por los más pobres también, porque soy el primero de mi generación que finalmente logré este acceso a un bien que no consumía en mi familia. Es en el medio donde está el problema, y sobre todo en el medio de los países desarrollados, me parece. Exacto. Y siguiendo esa línea, entonces, Omar, entonces tenemos una suerte de neoludismo, diría yo. Por otro lado, tenemos también lo que siempre existió. Vamos a acordarnos que en 1999, Enrique, en Estados Unidos se intentó lanzar la ronda del milenio, y ustedes se acordarán, en Seattle, el Battle of Seattle, estaba, diríamos, el otro extremo de la sociedad americana, particularmente la sociedad americana, la más afluente, las clases medias y medias altas, reaccionando una suerte de hipismo reaccionario contra aquello que era lo más prometedor, inclusive para Estados Unidos, 1999. Entonces, yo lo que veo es que esas dos fuerzas reaccionarias, claramente reaccionarias, y disruptivas, el neoludismo y esa suerte de antisistema, confluyen en un momento posterior, esa misma interpretación, a la crisis financiera, ante la necesidad de
explicarse por qué los estados salen a rescatar bancos, mientras que yo he perdido mi puesto de trabajo, aunque vivo en una sociedad relativamente afluente, pero que ya no tengo futuro, ya no tengo sueño americano. Sobre todo en los pequeños poblados que se pueden identificar hasta geográficamente en los Estados Unidos. Nosotros nos hemos expuesto a la globalización en la apertura con el propio Mercosur. Yo siempre digo, nosotros pagamos el costo social, económico, político de la apertura al mundo con el Mercosur, una apertura relativa, estamos de acuerdo. Pero ese shock nosotros lo sufrimos tempranamente también. En 1991, Sergio, 1992, 94, 95, Orlando. Los resultados de aquello que íbamos abordando, pero que suponía abrir al país, por lo menos, no al mundo, pero abrir al país, ni más ni menos que Argentina y Brasil, era el shock más grande que obviamente ni Estados Unidos ni Europa sufrió hasta ahora. Eso lo ha vivido Uruguay, ¿no? Y lo ha podido procesar. Dejo esto, abierto este paréntesis, porque creo que esa nos da una capacidad también de entendimiento y de comprensión, además de la que siempre tuvo Uruguay por su posicionamiento y por su rol, que tendríamos que capitalizar. Lo dejo ahí porque después lo voy a recoger hacia el final todo esto. Lo que sí tenemos para ir avanzando, Omar, porque esto nos podríamos pasar un buen tiempo con ellos, hoy más que nunca sirve a otro propósito. Siempre fue así. Ya lo decía Adam Smith cuando en su frase que la tengo anotada acá: defense is of much more importance than opulence, hablando de comercio, es decir, la preocupación política, la preocupación mayor, la high politics, ¿no? The low politics, ¿no? Política comercial de la high politics, defense. Hoy más que nunca la política comercial como instrumento, y a mí me aterra un poco eso, como instrumento de geopolítica. Eso es lo que hemos instalado. Pero también tenemos que, y este es un punto que quisiera hacer bien concreto, la política comercial, no la que veníamos viendo hasta ahora, donde los aranceles perdían cada vez más importancia y lo más importante de todo era los non-tariff measures, las medidas no arancelarias, y por lo tanto la discusión de política comercial hasta hace pocos meses era sobre convergencias regulatorias, sobre reconocimientos mutuos. No, ahora ustedes saben lo que arancelarizamos la política comercial. Y una política comercial, a su vez, que es parte de la política económica y parte de la política, y muy buena parte de la política internacional, como no lo habíamos visto hasta ahora, para cumplir con determinados objetivos no económicos, extraeconómicos. Entonces, es un instrumento económico a otros efectos. Bien, tenemos que dar con extremo cuidado con eso, extremo cuidado. Pero además, como un instrumento de apoyo, y esto es lo que me gustaría remarcar, a una reforma fiscal y tributaria muy importante. Jamás en la historia de los Estados Unidos en los últimos 20 años los aranceles habían ocupado una proporción tan grande del ingreso fiscal como está rápidamente cobrando ahora. ¿Qué es lo que marca eso desde mi punto de vista? De que me corrijan los economistas. La posibilidad de que esto vaya a durar mucho tiempo. Se está hablando y se está proyectando que los ingresos por aranceles podrían llegar a ser, cuando tradicionalmente habían sido en los últimos 20 años 2,5% en promedio más o menos, puede llegar a ser el 10%. Entonces ahí tenemos un anclaje bien complicado de una política rearancelante, de retorno a los aranceles. Muchas gracias. Entonces, política comercial sirviendo un propósito fiscal, sirviendo a un propósito supuestamente de reindustrialización, de política industrial, y sobre todo sirviendo a un propósito de geopolítico. Porque claramente lo que estamos, y esto es más para una reunión del CURI, donde están, bueno, hay muchos CURIs, y aquí en particular a su fundador, esta conversación se podría haber llevado también a cabo en el CURI,
porque hay tanto de economía como de geopolítica. Y eso es lo que lo hace totalmente difícil el panorama. Tenemos que tener presente que lo que nos plantea los Estados Unidos, en función de las razones que hemos discutido y algunas que podemos profundizar, es sobre todo un desafío geopolítico. Lo que está planteado es una política de poder para responder a desafíos de poder. Entonces es la Grande Politique, volviendo a tomar el centro de la escena. Instrumentos económicos al servicio de otros objetivos. Yo tengo un poco alguna duda de eso que tú decís. Es que no hay, digo, obviamente muchas de las decisiones de aranceles que vimos en este tiempo no se explican económicamente, sino políticamente. Eso es obvio, las más obvias con el vecino del norte, que para soltar a Bolsonaro, digamos, ¿no? O sea, un ejemplo muy claro de un propósito que no es económico. Sin embargo, yo veo bastante erraticidad y cosas no tan explicables por la vía de que hay una estrategia. Lo veo más a veces ad hoc, de acuerdo a preconceptos de quiénes son amigos y quiénes no, y quiénes me estuvieron abusando de mí todo este tiempo y cosas por el estilo, que no son muy sostenibles racionalmente. O sea, si a Estados Unidos se le ocurrió tener déficit en balanza comercial o en balanza de pago, probablemente sea por razones internas, sino porque los demás abusaron de ellos. No les compraban los chips a los taiwaneses obligados por los taiwaneses, no les compraban los autos a los mexicanos obligados por los mexicanos. Lo que en realidad pasaba era determinado nivel de consumo mayor que su nivel de producción y que su nivel de ahorro durante muchos años, que lleva a desequilibrios de este tipo. Y que la reacción de decir, bueno, a ti que me estás vendiendo mucho te voy a subir, y que después vemos que a veces es así la lógica y a veces no es así la lógica. No sé si hay atrás realmente una estrategia bien armada y consistente. Me da más la sensación de que hay impulsos por una persona que tiene una formación mental muy, yo diría, orientado a ganar negociaciones, orientado a generar desafíos fuertes para después pactar algo en todos los campos de la vida. O sea, lo hemos visto en todo. Y entonces me parece que tenemos la desgracia de que le pareció que una herramienta muy válida en los aranceles. Obviamente que atrás de eso seguro que hay gente pensando en una lógica más amplia, que esté diciendo, bueno, tenemos que recurrir a este instrumento porque tenemos que rebalancear nuestras cuentas, porque tenemos que atraer inversión para reindustrializarnos, porque tenemos que generar empleo para nuestra gente poco preparada, pero no sé si el efecto va a estar por ese lado. Y sí va a haber un montón de efectos secundarios bastante más complicados. Por ejemplo, de biocomercio brutal, triangulaciones por todos lados, Afectación de los precios. Afectación interna de precios relativos, porque dicen es inflación, pero en realidad capaz que no es inflación si la política monetaria es estricta. Lo que puede pasar es que determinadas cosas salen más caras y por lo tanto otras cosas salen más baratas, que supongo serán los bienes no transables. Ustedes me dirán por dónde se hace un ajuste de este tipo, si voy a pagar más por los bienes transables. Lo cual puede tener el efecto absolutamente contrario de lo que se está buscando desde el punto de vista de los ingresos de la familia. No sé, yo veo que no hay un plan, me parece que más bien unos impulsos, y me parece que buena parte de esto se explica por la estructura micropoder que tiene Washington. Cuando digo micropoder me refiero a quienes son los que están alrededor, porque son los que aguantaron 4 años sin que los echaran. Disculpen la crudeza del asunto, pero tenemos hoy una persona que tiene mucho poder acumulado, lo ha acumulado electoralmente en toda buena ley, tiene un discurso que mucha gente cree, que es el discurso de Make America Great Again, America First y todo esto, pero no sé si atrás hay una estrategia sofisticada
de comercio internacional. Porque me parece que no, que hay impulsos. Los impulsos son diferentes. Y bueno, estamos a ver cómo termina el tema con China. Porque ahí también la estrategia es, te tiro una muy fuerte, después no la aplico, y después pretendo negociar lo más importante, que es mi principal socio comercial, en el que tengo que realmente arreglar algo. Y me empiezo a dar cuenta, cuando tiré eso bien fuerte, de que me pegaba en cantidad de lados. Y bueno, ahí hay un cierto aprendizaje en la negociación, que parece que es el estilo del señor, que es un estilo interesante para un empresario, es decir, bueno, exploro el universo negociador, encuentro los puntos débiles y los puntos fuertes a partir de provocar una cuestión fuerte. Te digo 145%, después me doy cuenta que me llaman un montón de gente interna que me dice no podemos hacer esto porque me pasa aquello. Voy aprendiendo y finalmente voy a negociar. Y eso me parece que es el estilo típico de un buen negociador, pero no quiere decir eso que haya un negociador duro, pero un buen negociador. Hay hasta un libro que se llama No Split the Difference, que está muy de moda porque todo el mundo dice esto es lo que aplica Trump. Yo no subestimo su inteligencia, lo que sí creo es que no hay una gran estrategia atrás y que las consecuencias no buscadas de todo esto nadie las sabe. Eso es lo que... Y eso es lo que nos está generando altos niveles de incertidumbre, donde si yo fuera empresario, digo, ya sea de pymes o de grandes empresas multinacionales, ¿dónde invierto? ¿Cómo invierto? ¿Cuáles son mis cadenas? ¿En qué parte de la cadena? ¿Cuáles son las decisiones que normalmente se tomarían de mediano y largo plazo que yo puedo tomar en coyunturas tan cortas como estas y en función sobre todo de una total falta de certidumbre sobre la sostenibilidad de alguna de las decisiones que se toman? Ese es el punto. Entonces, yo creo que eso nos da un gran margen de maniobra para que Uruguay, y voy entrando de a poquito en el tema, para que Uruguay sea un promotor de la certidumbre, de la certeza, de los instrumentos que nos traigan certeza al sistema. Es decir, Uruguay tiene que, me parece a mí, que de a poco ir reivindicando esa bandera, que no es anti-Trump ni anti-nada. Es decir, tenemos que lograr, así como en 1995 culminamos una ronda Uruguay que nos fue dando un horizonte de certezas en función de un sistema que ayudaba a la gobernanza. Una gobernanza basada en la fuerza es por definición inestable. Entonces, ¿cómo lograr recuperar? Eso yo creo que es uno de los planteos para ir entrando en el rol de Uruguay o qué cosa puede hacer Uruguay, es buscar ser el promotor de la certidumbre, de alguna manera. No es un camino fácil, porque en definitiva, yo para poner una síntesis siempre he dicho, hace 15 años por lo menos que vengo diciendo, hasta que Estados Unidos y China no se terminen de entender, todo el resto no se va a terminar de acomodar, pero Uruguay puede ir contribuyendo a algo de esto y vamos a ir entrando en eso. Pero aquí se ha afectado las corrientes de comercio, lo que se comercia, cómo se comercia, la política comercial y el sistema internacional de comercio. Y las inversiones. Ciertamente las inversiones, pero para ir al tema de comercio, que era el que se nos planteaba desde el comienzo. Ahí, Omar, yo creo que en cuanto al sistema internacional de comercio, y como promotores que fuimos de la Ronda Uruguay, y ciertamente aquí tenemos el alfa y el omega de la Ronda Uruguay. Y el año que viene tenemos que conmemorar el lanzamiento de esa ronda, pero con inteligencia y con liderazgo, buscando certidumbre. Ya adelanto el final de lo que yo pensaba por lo menos decir. Pero en primer lugar lo que tenemos que reconocer es qué cosas no funcionaron. Y qué cosas no funcionaron en el sistema internacional, desde mi punto de vista, fueron al menos dos. Fueron muchas más quizás. Logramos un sistema internacional con un régimen de solución de diferencias casi perfecto. Por lo pronto, mucho más perfecto que la Corte Internacional de Justicia. Teníamos en la Corte Internacional de Justicia, como todos sabemos,
tiene que aceptarse, los países que van a la Corte tienen que aceptar la jurisdicción de la Corte. En la OMC, por el hecho de ser miembro, uno ya estaba obligado al sistema de solución de diferencias. Número 2. Imaginemos esto en la mente americana, donde siempre hubo una prevalencia de la norma interna sobre la norma internacional. ¿Qué significaba eso? Ser parte de la OMC era ser parte de un mecanismo de solución de diferencias que yo tendría que aceptar. Pero además, y para hacerlo todavía mucho más potente, los panels, los tribunales integrados, ya sea en un primer nivel o a nivel de órganos de apelaciones, son adoptados salvo consenso negativo. Quiere decir que yo fui árbitro muchas veces. Uno de los casos que presidí, Elvio, por favor, mi reverencia a Elvio, que tuvo muchísimos más, Elvio Rosselli, el embajador Elvio Rosselli, entre China y Estados Unidos, lo que decidíamos los 3 jueces, para así llamarlo, los 3 panelistas, era de aplicación obligatoria salvo un consenso en contrario, es decir, jurisdicción obligatoria y una adopción por el órgano de solución de diferencias casi automático. Eso al poder hegemónico, Estados Unidos. ¿Qué cosa fui yo, Guillermo Valles, testigo con respecto a las fallas del sistema, las fallas del suceso, el fracaso del éxito? Este sistema de solución de diferencias le impuso a Estados Unidos interpretaciones, en particular en el acuerdo antidumping, contrarias a sus intereses en cosas que Estados Unidos, en el artículo 17.6, para ser más preciso, del acuerdo antidumping, no había otorgado, no otorgó en la mesa de negociaciones. No estaba dispuesto a que su sistema de investigación de los dumping, del margen de dumping, no quiero entrar en detalles demasiado técnicos, estaba protegido por una solución que se había llegado. ¿Y qué sucedió? Que jueces, no a primera instancia, sino en el órgano de apelación, quizás interpretando, y ustedes van a saber a quiénes me estoy refiriendo, quizás interpretando que estaban en la Corte Europea de Justicia con carácter supranacional, podían hacer una interpretación de las normas más allá, extensiva, más allá de lo que se habían obligado las partes, que le habían dicho claramente, este es el límite, y ni más ni menos que en acero, 7 casos en los cuales Estados Unidos, y no estoy haciendo la defensa de Estados Unidos, estoy haciendo la defensa del sistema, por un hiperactivismo del órgano de apelaciones, hay que decirlo bien claramente, y sobre todo de aquellos jueces con formación europea, consecuentemente supranacional, le trasladaban en un órgano intergubernamental sucesivos fallos que al hegemón de ese momento le imponían obligaciones que no habían sido concebidas, ni más ni menos que en lo más sensible de lo más sensible, el sector del acero, obligaciones que ellos no se habían comprometido. Y en muchos casos las adoptaron con gravísimas consecuencias para el sistema de solución de diferencias, hasta que llegó el momento de decir, yo no te nombro más jueces, es la única válvula que yo tengo para controlar esta suerte de llenada de los vacíos jurídicos. Entonces, ¿por qué y te pido disculpas, Omar, por además mi entusiasmo por este tema, como ustedes verán, porque creo que eso es un ejemplo de las cosas que si pensamos en algún día reconstruir algo, o imaginar un nuevo sistema, o construir a ese nuevo sistema, tenemos que ser conscientes también de estos errores que hemos cometido. Transformar en supranacional algo que es
por esencia y sobre todo, y conociendo la historia de los Estados Unidos, entre otros, intergubernamental, es un gravísimo error. Y una de las fallas también en el funcionamiento de un esquema que era casi perfecto. Yo, sinceramente, como árbitro, muchas veces me pellizcaba, me decía, ¿cómo puede ser que nosotros estemos determinando, en definitiva, porque nuestro reporte, nuestro informe, para ser rechazado, tendría que ser rechazado por el consenso general, algo inexistente? Entonces, esas cosas tenemos que decirlas. Segunda cosa que tenemos que decir, es también que el equilibrio de la negociación con China fue roto, porque ¿cómo puede continuarse? Y esto tiene que hablarse con China, y hay espacio para hablarlo con China. Estoy absolutamente convencido, ¿Cómo puede? Yo tuve la gran suerte de vivir en Japón, mi primer destino diplomático, y vivir el Japan bashing, que era algo similar, Estados Unidos quejándose del crecimiento de Japón y todo lo que suponía el industrialismo japonés, con una gran diferencia con China. Un país que, en definitiva, estaba bajo el mismo paraguas atómico que los Estados Unidos. Tenía, sí, y tiene una brecha cultural enorme con los Estados Unidos, de pasado, de historia, de cultura diferente, pero una misma convicción sobre lo que representa el mercado hoy en día. No es el caso, desde mi punto de vista, y lo digo con toda responsabilidad como ex embajador en China también, no es el caso de China. State-owned enterprises, ¿qué significa hoy en día? No te hubieras casado con una china, siempre con una japonesa. Siempre con japonesa. Yo sé. Pero, ¿qué significa esto? ¿Estamos lidiando con una economía de mercado? ¿Estamos lidiando con una economía de mercado que tiene planes quinquenales y objetivos y capacidad financiera? Entonces, hasta que no admitamos esa realidad, no vamos a poder restablecer ese sistema. Y es por ese lado que Uruguay tiene que contribuir desde lo poco que pueda hacer, que es mucho, para ir reflexionando. Ya me he llevado demasiado tiempo y te pido disculpas humanas. Todo tuyo. Yo seguiría escuchándote, no tengo problema. Uruguay, en este contexto, yo soy un poco menos optimista que Guillermo, y más bien creo que tenemos que jugar el partido que nos haga menos daño posible, a la vez ir construyendo algunas alternativas a lo que fue el error del multilateralismo de los 90. Y las alternativas me parece que pasan por acuerdos con países razonables, lo más amplios posibles, pero con las reglas del mercado bien claras. Con todas las dificultades que después también aparecen cuando uno hace nuestros acuerdos, que son las mismas que tú planteaste a otra escala, digamos. Porque si en el Mercosur sabemos lo que cuesta dirimir controversias, bueno, uno es más amplio, más. Pero en definitiva yo creo que es un gran error criticar a Trump como lo vengo criticando. Es un error alinearse como país atrás de nuevos bloques, más que tratar de mantener la mejor relación lo más amplia posible dentro de un posicionamiento que sí coincide con Guillermo, que es el de la razonabilidad, el de tratar de buscar reglas, cumplimiento de reglas. Para un país como nosotros no hay otra opción, además, porque nuestro poder de negociación es muy bajo, así que ampararnos en reglas siempre es mucho más prudente. Y por eso creo que tenemos que impulsar todo lo que se pueda de los acuerdos que son lo más transparente que se pueda, con países que tienen economía de mercado y que tienen también apego a reglas. Creo que lo de la Unión Europea, Mercosur, todavía está con una posibilidad fuerte de salir. Creo que nos va a hacer mucho bien, nos va a independizar un poco de la bota brasileña. Lo de esta vendrá a continuación, no es tan relevante, pero una parte de
más o menos lo mismo, digamos, o sea, seguir con más socios racionales y además con buenas influencias en nosotros. Y sigo pensando que lo del CPTPP es una buena cosa. Son 12 países diferentes, pero todos siguiendo un camino de apego a reglas. Y está a nuestro alcance estar en ese tipo de cosas y conseguir, por lo tanto, socios y aliados en este mundo de incertidumbre que nos den certidumbre. Y por lo tanto que nos permitan tomar decisiones, recibir inversiones, invertir, capacitarnos y demás. Creo que es un gran error mirar esto desde la perspectiva simplista solamente de la política, y mucho más desde la ideología, por supuesto. No dijimos nada hasta ahora, pero toda esta reflexión que hicimos sobre lo que pasó en el mundo respecto del mundo de las ideas y de la política en países desarrollados, bueno, también hay una contracara de lo que pasó en América Latina a principios del siglo, que fue también muy malo, ¿no? Que es un poco el auge del populismo de izquierda que tuvimos, de Chávez y los Kirchner y en alguna medida también en Brasil, y por supuesto en Bolivia, en Colombia, no tanto, ahora un poco más, que tienen que ver con un cierto deterioro de la política en general. Uruguay tuvo un gobierno del Frente Amplio largo que no llegó a hacer ese tipo de daño, algunos empujes populistas los tuvo, pero que la explicación es más complicada. Acá tenemos mucho enamoramiento de las camisetas y de las ideologías, que es lo que estamos viendo que ahora pasa en el norte, que deteriora el debate en la medida de que hay que tomar partido primero y después pensar. Y eso es lo que no debería moverse a la política internacional, y eso es lo que las señales que no deberíamos darle al mundo, de que nosotros primero nos alineamos y después pensamos, y que lamentablemente vemos que está pasando. Lo del CPTPP lo vuelvo a traer, justamente es un ejemplo de algo que hay que trabajarlo, que hay que remarla, pero que puede salir, pero claro, si lo metemos en un cajón y decimos que es muy difícil, no va a salir. Por lo tanto, insisto, el Uruguay tiene que buscarse su lugar con independencia, y que el lugar es buscar acuerdos con otros países que tengamos la posibilidad de planear a largo plazo con reglas de juego estables. Y Omar, retomando tu punto, CPTPP, no me cabe absolutamente ninguna duda. Sí hay una concesión a este momento que estamos viviendo. No es exactamente lo mismo que el CPTPP, digamos, el valor del CPTPP para Uruguay, me parece, en este momento no es exactamente lo mismo que el CPTPP a fines del año pasado. Y cuando tú trabajaste mucho, empujaste mucho por todo esto. Es doble. Es no solo acceso al mercado. Yo lo que propondría es, tengamos un diálogo político. ¿El CPTPP qué es, sobre todo? Más allá de todos los aspectos de ganancia, de acceso al mercado, etc. El CPTPP es un grupo resiliente a Trump 1, que le dijo, yo voy a seguir por esta senda. No es lo mismo para mí que esté o que no esté Estados Unidos, pero yo voy a seguir, porque estas son las buenas prácticas, porque esta es la buena política. La buena política también para Estados Unidos, y en algún momento vos vas a volver. Esa fue la lógica. Y Nueva Zelanda, Australia, Chile, que fueron los grandes impulsores inmediatos de cómo salir, son esos, a eso le tenemos que rendir culto también en el día de hoy. Y es con ellos que tenemos que sentarnos como si ya fuéramos CPTPP, porque somos CPTPP. Ese es el punto. Lo demás, la negociación de acceso, si se quiere, es el elemento mercantil, digamos, el elemento de negociación, pero nosotros somos CPTPP, en espíritu, forma y también en políticas, y lo podemos demostrar. Entonces, un diálogo político, ¿por qué? Porque a nosotros, como CPTPP, el eje está en el CPTPP. Por algo, Van der Leyen lo primero que dijo es, tenemos que llamarlos a ellos para ver, no por el mercado de Japón, que algunos de ellos ya tienen acceso, es porque es el anclaje a la racionalidad económica y a la que Estados Unidos, antes o después, una vez
en mi visión, una vez conducido, canalizado el diálogo con China, va a volver, porque esa es la lógica. Ahí está la lógica. Entonces el fundamento de Uruguay para convocar un diálogo, ser parte, olvidemos la parte de negociación de acceso, eso ya va a venir. Y no le tengo que pedir permiso absolutamente a nadie para hablar con el CPTPP. A nadie. Tampoco tendría, en la negociación, esa es otra cuestión, otra visión que tengo. Entonces, reafirmar totalmente y el rol CPTPP resiliente ya en otras etapas. Yo creo que eso es fundamental y es una señal, no solo al CPTPP, al resto del mundo. Y un segundo punto. Con esta arancelización, que también va saliendo de la política comercial, lo que tenemos es discriminación, y vamos a tener, ya viendo también los problemas entre Mercosur, la discriminación aplicada a los socios del Mercosur, que ya hemos aceptado al inicio, porque Brasil y Argentina pidieron 100 excepciones más al arancel externo común, es decir, ni más ni menos que duplicación. ¿Perdón? 50, perdón. Bueno, estamos de todas maneras frente a una... Lo decís ahora. Sí, pero lo que estamos es frente a un nuevo intento de negociar, obviamente individualmente, como debe ser, una zona libre de comercio perfecta, que eso es el Mercosur. Ante la inexistencia de una política comercial común, cada uno negocia individualmente con los Estados Unidos. No para tener un TLC, pero sí para acomodarse en la situación. Bueno, esa es la demostración absoluta de que somos una zona libre de comercio perfecta. Muy bien. Pero ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener otra discriminación. Con los aumentos de los aranceles, vuelve a cobrar importancia también la discriminación positiva, porque la negativa es, te aplico pero ¿qué sucede cuando tengo aranceles menores? ¿Y qué sucede con Brasil, por ejemplo? Con el 50%, pero también, por otro lado, imaginemos que se arregla todo, de un momento al otro se arregla todo, que el 50% pasa a ser 10%. ¿Y el sistema generalizado de preferencias? Y el sistema generalizado de preferencias, que nos habíamos olvidado de él, porque, claro, si Estados Unidos tiene un arancel promedio del 2% o algo del estilo, salvo los picos arancelarios, el SIGP había perdido interés. Pero con aranceles altos, esos márgenes de preferencia pueden ser muy significativos también para desvíos de comercio. Consecuentemente, para cerrar, no hablar demasiado, también vamos a tener que ver la discriminación positiva que vamos a tener entre nuestros países y cuáles van a ser los desvíos de comercio, de inversiones que vamos a tener y las tensiones tradicionales que vamos a tener. Amplio campo para reconocer y sincerar de que estamos en una zona de libre comercio. No se lo pido a este gobierno, entiendo las restricciones políticas que puede tener, pero tenemos que ser conscientes que esa es la verdad, porque esos dos clavos que nos acaban de clavar en el ataúd del Mercosur es clarísimo. Y tenemos que preservar el Mercosur, claro que lo tenemos que preservar, lo tenemos que sincerar, pero no podemos pedir demasiadas cosas en este breve momento. A mí lo que me preocupa es también no solo las políticas, sino las reacciones a la política de los Estados Unidos en este momento. Porque por ahora, pero solo por ahora, lo que estamos viendo es un respeto que quiero ver después del pasado verano en Europa. Un respeto a la cláusula de la nación más favorecida por parte del resto, pero quiero verlo. Quiero ver si la Unión Europea, aquellas preferencias que le ha dado a Estados Unidos, las va a otorgar a todo el resto de los países, entre otros ejemplos que nos podemos plantear. Entonces me preocupa tanto o más cómo el resto de los países va a reaccionar a Estados Unidos. Vaya si tenemos que tener una política de realismo, de pragmatismo, de no ideologismo, pero también de saber anclarnos, en el mejor sentido de la palabra, al grupo de países que en este caso representa el CPTPP.
porque ahí está la racionalidad de la política comercial desde mi punto de vista y de las buenas prácticas, etcétera, que podemos hablar. Vi muy positivo, como señal también, en las últimas semanas, señales de interés por la OECD de parte de Uruguay. No sé qué profundidad, no sé a dónde va todo eso. Pero la señal, por lo menos, de tener una referencia ahí en París, no es nada mala. En estas aguas turbulentas tener una marra está bien. Tenemos que ver qué quiere decir lo que hay atrás. El 1% a los más ricos. ¿Perdón? El 1% a los más ricos. Bueno, no sé bien qué agregarle a todo esto, lo dice Guillermo. Le diría, para mirar un poco más la parte más política, creo que tenemos que jugar un partido fuerte con Europa, que va a estar en este sándwich que está ahora, pero que esperemos todo este sacudón no frene los esfuerzos por el acuerdo Unión Europea-Mercosur. A priori parecería que al contrario los debería acelerar, pero uno nunca sabe dónde pegan todas estas cosas y cómo pegan y cómo generan el clima interno para seguir o para frenar o para esperar. Y por lo tanto creo que hay que trabajar, porque me parece que el mensaje con Europa que ya estábamos modulando el año pasado es el mensaje de tenemos que ser aliados más allá de lo comercial en este contexto de incertidumbre. Compartimos valores, tradición, forma de ver el mundo, compartimos, pese a lo complejo que es Europa, que son 27 países y que algunos de los cuales ya sabemos que están en posiciones un poco extrañas, digamos, por decir algo. Sin embargo, me parece que tenemos que trabajar ahí porque eso nos da cierta cobertura, y si el acuerdo Unión Europea-Mercosur avanza, por ahora no hay señales de que no, más allá del discurso de Francia, nos va a cambiar también a nosotros porque nos da un amplio espacio económico mundial para operar basado en reglas. Así como tú decís que el CPTPP de alguna manera es una forma de emitir un mensaje de que creemos, bueno, esto también, y esto tal vez es más grande y más fuerte. Claro, ahí se nos mete por la ventana el conflicto de Ucrania, se nos mete lo que puede estar pasando en este sándwich que Europa, que le puso Trump a Europa con el tema de Putin, y cómo eso avanza o no avanza, pero me parece que tenemos que jugar esa carta que también nos va a permitir, además en el Mercosur, estar un poco más cómodo, digamos. Después porque además esta historia del debido comercio puede paradójicamente terminar trayendo inversiones europeas a Uruguay para mandar a Estados Unidos, ¿no? O sea, pueden pasar cosas impensadas. Después está el tema de Argentina, que si nos miramos en esta etapa de Argentina, tenemos muchos intereses en común. Después tenemos siempre la guerra de puertos y la hidrovía. Durante un breve tiempo, me permite una digresión, no quiero ser conspiracionista, pero tuvimos una ministra de Relaciones Exteriores que representaba a Santa Fe y Córdoba y no a Buenos Aires. Nunca me lo dijo Diana. Era notorio que el puerto de Rosario quería dragar el canal Martín García también. Como siempre, y es el puerto de Buenos Aires el que no quiere que esas cosas pasen. Entonces, para Diana fueron como 5 minutos de conversación. Queremos esto, lo vamos a hacer. Y nosotros también, bueno, bárbaro. Después eso ya no fue así. O sea que el puerto de Buenos Aires volvió a tener su... Bueno, no vamos a quejarnos de realidades geopolíticas y geográficas, o sea, están en la boca del embudo y tienen la pampa húmeda de aquel lado, por lo tanto, es notorio que el movimiento económico es mucho mayor que nosotros y eso le da cierto leverage. Pero, volviendo al tema, me parece que la migración Milei podrá gustarnos más el estilo o menos el estilo, pero en términos objetivos los intereses son bastante parecidos. A nosotros nos interesa la apertura comercial, a ellos también. Ellos están siendo más agresivos en medidas de mejorar su competitividad interna.
Después en la política fiscal están caros, o sea que los monetarios, no sé, ahí Diego me corregirá cuál es el término, pero bueno, están caros, o sea que también tienen el problema de cómo estabilizar y ser competitivos en el fondo, pero están tomando medidas agresivas. Nosotros en Mercosur lo deberíamos ver de la misma manera en este momento, y eso es lo que, con prudencia, porque no tenemos que alinearnos con uno de los dos polos, pero estamos alineándonos con el otro. Y tenemos mucho para ganar si en los temas objetivos y racionales tenemos posiciones parecidas. Ya sabemos que los paraguayos siempre el razonamiento es diferente, entonces tratemos de... Perdón, Sergio. Entonces creo que estas cosas que son en realidad de política comercial, pero terminan siendo también más de política exterior amplia, tenemos que tomarlas en cuenta y tratar de ponerlas en valor lo más posible. Sí, para ir ya aterrizando, los riesgos de la geopolítica y de un pequeño país jugar en esa geopolítica son enormes. Pero también ser conscientes de que nosotros no podemos negarnos a que el mundo está en un proceso de enfrentamiento muy fuerte geopolítico y que esa fractura puede pasar por el río de la Plata. Coincido totalmente y me inquieta enormemente. Me inquieta más la razón última de Mercosur, que todos recordaremos a Alfonsín y Sarney, Enrique, era no solo la creación de un espacio económico común, sino sentar las bases para lo que había sido una divergencia estratégica que pasaba por lo militar, que se transformara finalmente en convergencia. Eso lo tenemos que tener muy presente para preservarlo y ser muy mercosurianos en eso. Así como soy crítico de que estamos muy lejos de ser un mercado común, tenemos que preservar siempre la integración, porque nosotros en este juego nos va, inclusive desde mi punto de vista, la existencia. Si la divergencia, si lo que era hasta ahora convergencia entre los dos grandes países limítrofes del Uruguay se transforma gradualmente en una convergencia y nuevamente en una competencia militar, estamos entrando en un juego muy peligroso. Guillermo, ¿estás quitando fantasmas? Puede ser, pero también fui 5 años embajador en Brasil y sé de lo que estoy hablando, y por lo tanto me preocupa. Por eso también rescato el valor de, en todo caso, siempre ser conscientes de ese Mercosur que está también detrás. Es absolutamente importante, como inclusive el sueño de atraer inversiones europeas a este remanso de paz que tenemos acá, también eso puede ser transformado si esta crisis, si esta fractura geopolítica pasa efectivamente por el río de la Plata. Para ir por lo menos de mi parte cerrando y ofrecerte la palabra para tu conclusión, Omar, y en beneficio de todos los que nos acompañaron, yo diría que Uruguay tiene que seguir apoyando, en primer lugar, una narrativa positiva con respecto al comercio internacional. No es la panacea de todo, pero nosotros tenemos que rescatar lo que la historia reciente nos ha mostrado, que es un instrumento de desarrollo si es compensado con otras políticas. No hay que pedirle a la política comercial la panacea de todo, pero sí sabemos cuál es la contribución del comercio a los efectos del crecimiento económico. Sin crecimiento económico todos sabemos que no vamos a alcanzar aquellos objetivos sociales a que tú hacías referencia en los medios. Entonces, ser cultores de la narrativa esa, que no es una narrativa vacía, es una evidencia de los últimos años, yo creo que es fundamental. En segundo lugar, yo creo que valorizar los bienes públicos, eso es lo que yo no veo en Estados Unidos. No lo veo en el pensamiento del presidente Trump desde 1987, cuando sacó el 2 de septiembre de 1987, nos estamos recordando hoy temprano, una página entera en el New York Times, en el Boston Globe y en el Washington Post, una carta donde él decía: ¿por qué tenemos que estar pagando la seguridad de Alemania? Alemania
occidental, federal. ¿Por qué tenemos que estar pagando la seguridad de Japón? ¿Por qué tenemos que estar pagando la seguridad de Arabia Saudita? Una carta que a mí me impactó mucho en esa época, lo llevó a Larry King Live a llamarlo y decirle, venga, vamos a hablar de todo esto. Y alguien llamó desde Ohio y dice, pero señor Trump, usted está en contra de la OTAN. Y dijo, por supuesto que sí, que estoy en contra de la OTAN. En 1987, como joven diplomático en esa época, alguna vez fui joven, me llamó la atención todo eso. Y lo primero que observé en el fondo del asunto es qué poca valorización de lo que llamamos hoy en día bienes públicos, es decir, la seguridad, la estabilidad. Nosotros tenemos que ser defensores del bien público y, en primer lugar, de un sistema basado en normas, porque lo que tú decías, reafirmo eso. El Uruguay tiene que ser el que llame permanentemente para que el sistema internacional de comercio, el sistema internacional en su conjunto, no esté en manos de políticas de poder. Nunca vamos a llegar al desideratum kantiano, pero todo lo que avanzamos con la Ronda Uruguay, explicada por una situación económica, de poder inclusive de ese entonces, tenemos que ayornarla a partir del año que viene. Y aquí mi convocatoria, y lo hemos hablado informalmente con nuestro querido presidente interno, Enrique Iglesias, tenemos el año que viene que conmemorar el lanzamiento de la Ronda Uruguay, no como conmemoración del pasado, para ir a la Plaza Independencia, poner ofrendas florales, no, para pensar el futuro y para rescatar el valor de lo que son bienes públicos y de lo que es una gobernanza del sistema basada en normas, que es eso lo que nos emparenta con Estados Unidos, que no es eso lo que nos emparenta con el CPTPP, y es eso lo que nos emparenta también con la Unión, sobre todo con la Unión Europea en este momento. Más allá de que Estados Unidos no está privilegiando eso, sintiéndose lo suficientemente poderoso, pero va a llegar el momento en que los acuerdos internacionales van a tener que ser valorizados, porque eso es lo que está buscando Trump de alguna manera. Ahora yo digo, ¿qué valor tiene eso si yo mismo descreo en los hechos usando solo poder? Entonces Uruguay tiene que ser el cultor de eso. La defensa del derecho internacional, la defensa de la integración, esto suena a cosas viejas, puede ser que sean viejas, pero no dejan de tener valor y no dejan de darnos un rol bien importante, Omar, creo yo. Nadie puede creer en otro interés, de un interés público y colectivo en el caso de Uruguay. Hagámoslo firme, aprovechémoslo y sobre todo en el caso de la Ronda Uruguay demostremos que no somos un paísito, que somos un país que, coaligado con otros, fuimos capaces de establecer un sistema de normas, de defenderlo internacionalmente, de ir construyéndolo gradualmente, sea en el Tratado de Montevideo, sea en la Ronda Uruguay. Yo veo con lástima, jubilado, veo para atrás y digo, fuimos capaces de eso, y no fueron épocas mucho más fáciles que las actuales. En los 60, ni en los 80, ni en el 85, y mucho menos hoy en día. Y tenemos un rol, pero dejemos de lado esa narrativa del paisito, de que no somos capaces de nadie, de que yo para tener una política exterior o de inserción tengo que mirar a la izquierda o a la derecha, al este o al este. Sabemos lo que tenemos que hacer porque nacimos a la vida internacional en función del derecho internacional. Y es eso lo que nos va a traer un rol, no solo un rol, pero también un mundo en el cual nosotros no vamos a quedarnos expuestos a nuestra asimetría con todos los países del mundo. Entonces, esa es mi convocatoria, CPTPP, diálogo político, y el año que viene vamos a prepararnos desde la academia, desde el sector privado, y con muchos amigos en el mundo, a celebrar no solo lo que hicimos desde 1986 hasta 1995, sino lo que somos capaces de al menos proponer. Y eso es lo que tenemos que tener, capacidad de propuesta y de propuesta constructiva, entendiendo bien la realidad. La Academia de Economía tiene mucho, de Uruguay tiene mucho para aportar en ese sentido, y yo, modestamente, desde mi rol, totalmente a disposición, Presidenta, para contribuir a mí. Muchas gracias.
reflexión final. Creo que en el fondo de lo que se trata aquí es del valor de la persona humana. De la persona humana por encima de los gobiernos, por encima de las coaliciones internacionales y de todo lo que se nos ocurre. Y como creemos en el valor de la persona humana, creemos en su libertad, creemos que el comercio es una de las formas donde la gente puede vivir mejor. Pero el comercio es una cosa que parece muy pragmática y hasta, digamos, interesada. Pero en realidad el comercio requiere tantas cosas. Requiere reglas de civilización, requiere confianza, requiere instituciones. Y es eso lo que estamos reivindicando cuando reivindicamos el comercio. No estamos reivindicando el comercio porque quiero ganar más plata, lo estamos reivindicando porque es la mejor forma de agregarle valor y hacer desarrollar en las sociedades. Y acá a continuación viene la especialización productiva, la mejora de la productividad y un montón de cosas. Así que eso es lo primero, no estamos desalineándonos de valores humanistas de fondo cuando hablamos de reivindicar el comercio. Cuando hablamos de reivindicar reglas de juego, estamos reivindicando la democracia, estamos reivindicando el imperio de la ley a nivel nacional y a nivel internacional lo más posible. Entonces ese discurso racional, es claro que se puede hacer en cualquier ámbito y es difícil que alguien lo pueda contradecir. Lo puede contradecir diciendo sos un ingenuo, acá el que manda soy yo, que tengo el ejército más grande, o no, porque pero en realidad desde el punto de vista racional y de valores no se puede contradecir fácilmente. Entonces tenemos que agarrarnos de eso. Y también tenemos que agarrarnos de eso para que nuestro gobierno entienda que esos son valores importantes para defender la política exterior. Yo comparto con Guillermo que podemos jugar un rol a ese nivel. Uruguay siempre lo ha jugado en su papel de país que dice las cosas racionales, criteriosas, prudentes, pero a la vez basadas en valores. Y tenemos que evitar que eso se distorsione. Y bueno, para terminar, me parece que no hay que olvidarse del principal problema de fondo, que me parece que es la incertidumbre, el miedo a los cambios y este mundo tan volátil que es de progreso, pero de progreso y de sustos. Y ahí termino en lo que me parece que es más delicado de todo, que es la necesidad de generar una educación para este mundo y que las generaciones nuevas puedan competir en este mundo de tecnología. Que paradójicamente lo que parezca, este mundo de tecnología es mucho menos complicado que el mundo de tecnología de hace unos años. La tecnología es cada vez más fácil. El tema es encontrar el espacio para que las personas la utilicen y se desarrollen en este mundo de tecnologías nuevas, que no es aprendiendo a programar en lenguaje Assembler un procesador Intel como aprendí yo hace 40 años. Eso ustedes capaz no saben lo que es, pero no importa, es el lenguaje de máquina de una computadora. Es aprendiendo a usar herramientas que son cada vez más amigables, pero que cada vez desafían a cómo soy productivo, cuál es el espacio mío en el tejido productivo, y que a veces tienen más que ver ese futuro con la capacidad de ser flexible, de ser crítico, de ser capaz de manejar, de trabajar en equipo, de respetar a los otros, de liderar equipos. A veces son todas cosas mucho más soft, las llamadas habilidades blandas, y el sistema educativo todavía está diseñado mal y el del mundo está mal diseñado. Y en la medida en que no cambiemos a las jóvenes generaciones, estas cosas del miedo y de recurrir a las emociones más que a la racionalidad van a ser cada vez más fuertes, y el caldo de cultivo para los liderazgos que terminan generando incertidumbre va a estar presente. Así que termino diciendo, no nos olvidemos de la educación.